Cerezo, presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana y expresidente de la República, excelentísimo señor José Mujica, expresidente y senador de la República Oriental de Uruguay, señores expresidentes de Guatemala, excelentísimo señor Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de la UNASUR, excelentísimos señores Jaime Paz y Carlos Mesa, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, mi querido Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, querido amigo, señores exvicepresidentes de Guatemala, honorables señores diputados del Congreso de la República, excelentísimos y honorables jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y agencias de cooperación acreditados en Guatemala, señores alcaldes de los diferentes municipios y departamentos de Guatemala, señoras y señores secretarios generales de los partidos políticos y candidatos presidenciales, amigos de la Junta Directiva de la Fundación Esquipulas, amigos y amigas de la academia, del sector privado, de la sociedad civil, amigos de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle al presidente Cerezo por esta invitación a compartir con ustedes un tema que creo que es importante y fundamental para todos los centroamericanos, como lo es la integración centroamericana y en particular las luces y las sombras de este proceso nuestro. En esta sala hay muchos expertos en la materia, maestros míos incluso que durante muchos años nos han enseñado un poco de integración. Pero quiero iniciar señalando la importancia, lo importante, lo que significa para Centroamérica la integración centroamericana. El ciudadano de a pie seguramente habrá escuchado hablar acerca de la integración, habrá escuchado que los presidentes se reúnen cada cual, que los cancilleres se reúnen cada tanto y no perciben los beneficios directos de esa integración. ¿Qué pasa con este proceso nuestro cuando en 1951 surge la ODECA? ¿Qué pasa con ese proceso al que Centroamérica le ha apostado a tanto? Y aquí quiero referirme en particular a Guatemala, al que Guatemala le ha apostado tanto, porque si algún país es integracionista es precisamente Guatemala. En 1960, los países centroamericanos adoptamos el Tratado General de la Integración Económica y en aquel año, en 1960, acordamos establecer una unión aduanera que ahora, el 2015, aún sigue pendiente. Ha sucedido mucho, también han sucedido buenas cosas y una de ellas, a nadie escapará, precisamente el rol que jugó la integración centroamericana y el liderazgo de los presidentes de Centroamérica, y aquí reconozco el liderazgo del presidente Cerezo, precisamente con la conflictividad que tuvimos en Centroamérica en la década de los 80. Llega la década de los 90, hacemos un protocolo adicional al Tratado Marco de la ODECA, creamos el protocolo de Tegucigalpa y con el protocolo de Tegucigalpa resurge la integración centroamericana a través del sistema de la integración centroamericana, mejor conocida como SICA. E inmediatamente después, un año después, la firma del protocolo al Tratado General de Integración que da vida precisamente a la SIECA. Quiero expresar que Centroamérica no tiene otro camino más que apostarle a la integración. Y cuando digo que no tiene otro camino más que apostarle a la integración, estoy diciendo que el mercado común centroamericano ha sido el motor, ha sido la turbina que ha impulsado esta integración centroamericana. Desafortunadamente, hemos tenido quizá, como dijo esta mañana el exsecretario general del SICA, don Juan Daniel Alemán, falta de voluntad política, falta de visión de objetivos y falta de coherencia cuando a la integración se ha referido. Centroamérica hoy por hoy, y estos son datos importantes de compartir, representan los mismos países de Centroamérica el segundo socio comercial de toda la región. El primer socio comercial sigue siendo los Estados Unidos de América, pero nuestros mismos países representan el segundo socio comercial de Centroamérica. Y eso es importante señalarlo porque gracias a ese mercado intrarregional, los efectos de la crisis del año 2008 no la sentimos como si la sufrieron otras partes del mundo.
Hay un valor agregado en esta integración. El SICA no es precisamente la CELAC, organismo que por supuesto el cual participé en su fundación y que considero vital para el diálogo político de la región latinoamericana y caribeña. Pero el SICA tampoco es la OEA, nuestra Organización de Estados Americanos, ni es la AEC, que son en todo caso organismos o mecanismos de diálogo político para tratar de encontrar soluciones a los problemas latinoamericanos y caribeños. El SICA es nuestro organismo de integración política en Centroamérica. Y la integración política abarca algo más que la coordinación de políticas públicas, como ha sido hasta el día de hoy. Tenemos que entender que los países centroamericanos necesitamos los unos de los otros para seguir adelante. Somos países muy pequeños, somos una región que tal vez como región podamos posicionarnos. Y de ahí la importancia precisamente de nuestra integración centroamericana. Hace 55 años que viene pendiente la unión aduanera. Hemos hablado mucho, seguramente lo habrán escuchado en muchos medios, pero ¿qué es la unión aduanera? ¿En qué consiste? Consiste en la integración de un solo territorio en Centroamérica aduanero y en establecer fronteras periféricas, de tal forma que los cruces fronterizos intermedios desaparezcan para facilitar, primero, la integración humana, primero, que las personas, que los centroamericanos podamos movilizarnos libremente por toda Centroamérica, como fue el anhelo, obviamente, de quienes promovieron en su momento la integración centroamericana. Y luego ser más eficientes en el comercio, ser más eficientes en las inversiones. Tenemos que apostarle Centroamérica a la integración plena, pero esa integración tiene etapas. Y eso es lo que tampoco hemos terminado de aprender en Centroamérica, porque derivado de la coyuntura política iniciamos la integración al revés. Pero no importa, lo importante es que tenemos nuestra propia integración, tampoco existe un modelo al cual tenemos que apegarnos. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un parlamento centroamericano que nace de una coyuntura política como una respuesta al momento político que vivíamos en aquel entonces. El presidente Cerezo terminaba su periodo presidencial en 1990 y ese parlamento en aquel momento respondió a la coyuntura que vivíamos en Centroamérica. Pero es un imperativo que ese parlamento tenga que tener hoy por hoy efectos vinculantes, porque no puede sostenerse de la misma manera. Igual tenemos otra institución como es la Corte Centroamericana de Justicia, que funciona a medias, porque no todos los países hemos sido miembros y aún no somos miembros de esa Corte Centroamericana. El que la integración funcione depende de la voluntad política de los países. Y aquí tenemos que separar y tenemos que ordenar nuestras ideas. ¿Queremos llegar a un estadio comunitario? Queremos llegar a un estado en el cual no simplemente tengamos una coordinación de políticas públicas, sino que tengamos una verdadera política centroamericana, una política regional. Pues tenemos que ir paso a paso. Y el primer paso, estimados amigos, es adoptar la unión aduanera, que viene pendiente desde 1960, cuando adoptamos el Tratado Marco de Integración. No podemos demorarla más. Lamentablemente, en el camino, las coyunturas no lo han permitido. El año anterior, el presidente Hernández de Honduras y el presidente Pérez de Guatemala acordaron implementar esta unión aduanera de manera bilateral a partir del 1 de diciembre de este año. Tengo que reconocer que ya en febrero del año 2009, durante el periodo del presidente Colón, habíamos firmado el protocolo habilitante con El Salvador, protocolo que lamentablemente aún no ha sido aprobado por el Congreso salvadoreño, pero que estoy seguro muy pronto lo hará. Nosotros tenemos que apostarle a nuestra integración y el primer paso es precisamente la integración económica. Luego vendrán otros pasos, pero si nosotros aspiramos, como lo dije hace un momento, a tener un espacio comunitario, a tener órganos comunitarios, a identificarnos como sola una región, tenemos que ir tomando los pasos correctos y en la dirección apropiada. No podemos adelantarnos a los acontecimientos porque entonces vamos a derivar precisamente en una frustración que es la que seguramente muchos centroamericanos sentimos el día de hoy con nuestra integración. Recuerdo que han habido importantes esfuerzos. En el año 2010, durante la presidencia pro tempore de Belice, El Salvador lanzó precisamente un reordenamiento de la integración centroamericana. Y en una cumbre celebrada en junio del año 2010 en San Salvador, bajo la presidencia beliceña, se acordó
priorizar los temas de la integración centroamericana, siendo estos la integración económica, por supuesto, la integración social, a la cual me voy a referir en un momento y que es uno de los grandes pendientes en Centroamérica, la seguridad, el fortalecimiento institucional, que estamos en deuda en este tema con Centroamérica, y por supuesto el abordaje de los desastres naturales y del cambio climático. Muchas han sido las iniciativas que hemos tomado en estas materias, pero muy pocas iniciativas las hemos podido concretar y llevar a la práctica. Y quiero, por ejemplo, iniciar hablando del tema del fortalecimiento institucional. Quiero ser autocrítico, porque cuando critico estoy criticando mis instituciones para mejorarlas. Hará 4 años, aún bajo la dirección del secretario general Juan Daniel Alemán, que hicimos un ejercicio de revisar cuántos órganos tenía la institucionalidad de SICA. Y recuerdo que en una reunión del Consejo de Ministros se nos informó que eran 146 órganos, de los cuales ni siquiera la Secretaría General tenía conocimiento exacto de qué hacían, mucho menos quiénes estaban electos y mucho menos cómo se financiaban. Lo primero que tenemos que hacer es poner orden adentro de la casa. Y es un esfuerzo que hemos iniciado, pero que necesita de voluntad política. Y luego venía el tema del financiamiento. ¿Cómo se financian precisamente estos órganos de la integración? Bueno, la gran sorpresa es que si los países no pagan las cuotas o no pagan lo suficiente, pues entonces hay que ir a pedirle a la cooperación. Y resulta que la cooperación, que yo he sido un gran crítico de la cooperación de ayuda al desarrollo, porque lo he dicho y lo he dicho durante toda mi carrera, no me gusta cuando se financian ni consultorías, ni estudios, ni coffee breaks, ni nada de eso, porque la cooperación no llega a la gente, la cooperación no llega a donde se necesita. Pues resulta que en este caso mucha de esa cooperación financia la burocracia de SICA. Y no es precisamente el modelo al cual estamos apostando, porque si esa institucionalidad va a fortalecer nuestro proceso de integración, enhorabuena, perfecto, pero lo único que hace es crear una élite centroamericana que no resuelve los problemas y que crea esa frustración hacia abajo. Por eso es importante repensar el modelo, repensar la institucionalidad que tenemos, y es un proceso en el cual tienen que estar todos los países involucrados. Porque les recuerdo algo importante, en nuestro sistema de integración las decisiones se toman por consenso. ¿Por qué? Porque no somos un órgano supranacional, porque el SICA no es un órgano supranacional aún, y por lo tanto la integración es voluntad política, y quienes quieran aprobar algo tiene que ser por consenso. El fortalecimiento institucional es básico para una integración, para la integración que nosotros deseamos. Pero también es importante tener a las mejores personas ubicadas en esta institucionalidad centroamericana. En materia de seguridad, en el año 2011 se aprobó precisamente en este hotel, y creo que este fue uno de los salones en donde se aprobó la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, la ESCA. Por todos es conocido el problema de Centroamérica en materia de seguridad por estar atrapado en una ubicación geográfica entre el sur y el norte. Y obviamente los problemas que conlleva el tráfico ilícito, particularmente de estupefacientes. Centroamérica tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo, a pesar de que somos dentro de una misma región, somos 2 subregiones en materia de seguridad, porque de Honduras, Salvador, Guatemala y Belice tenemos una peculiaridad muy particular, mientras que Nicaragua, Costa Rica y Panamá son mucho más seguros que nosotros, pero a pesar de ello nos logramos poner de acuerdo respecto a 22 proyectos regionales. Un primer intento lo hicimos en el año 2007 con México. Lamentablemente esta idea no se concretó en una estrategia centroamericana y tuvo que esperar hasta el año 2011 para concretarse en una estrategia propia de Centroamérica. Tuvimos la capacidad de poner de acuerdo a todas las agencias en materia de seguridad de Centroamérica, y de 3,000 proyectos que inicialmente se habían presentado, logramos concretar 22 proyectos que le presentamos a la comunidad internacional precisamente como la solución que los centroamericanos creíamos debería dársele al tema de seguridad. Se plantearon proyectos para trabajar con la gente, desde el campo, desde las comunidades, desde los barrios, porque eso es lo que necesita. Lamentablemente al día de hoy, de una estrategia que en aquel momento evaluamos en $3,000 millones, y si la mente no me falla, debemos haber recibido $84 millones y el 90% para consultorías, para estudios
y para expertos. Por eso es que tenemos que plantearle al mundo que la cooperación que necesitamos tiene que llegar a la gente. No tiene que quedarse en niveles intermedios. Y eso es parte del problema precisamente del sistema de integración centroamericana. Y disculpen, estoy siendo muy honesto, pero creo que hay que abordar las cosas por su nombre. Esa es parte de la problemática de SICA. Por supuesto que hay muchísimas cosas positivas, pero hoy queremos identificar esas sombras que nos permitan avanzar y que nos permitan poner a nuestra integración en un estadio superior. En materia de desastres naturales, tengo que reconocer la labor que han realizado todas las agencias centroamericanas, gubernamentales centroamericanas en esta materia. Han logrado dar avances importantes. En materia de integración social, tengo que reconocer que son muchos los rezagos. Y ya las personas que han expuesto con anterioridad lo han dicho. Centroamérica tiene que apostarle, tiene que dedicarle esfuerzos para hacer una Centroamérica más equitativa, con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes. Mientras sigamos siendo desiguales, los problemas se van a acentuar mucho más, muchísimo más. Y ese es el gran pendiente que tiene Centroamérica. En materia de integración social tenemos muchísimo que hacer, pero insisto, no hemos podido avanzar por las causas que señalo. Quiero señalar que todas estas iniciativas pueden llegar a un puerto seguro. Quiero expresar, y soy un convencido y soy muy positivo respecto al futuro de Centroamérica, porque a pesar de la falta de voluntad política, de la falta de visión, de la falta de objetivos concretos, hemos avanzado. Eso significa que tenemos una región rica, que tenemos una región próspera, que tenemos una región que puede dar mucho más y que unidos podemos enfrentar precisamente el futuro de una manera mucho más organizada. Quiero decirles que no podemos dejar de apostarle a la integración, porque nosotros estamos atrapados en esta región felizmente, y que nuestro destino es una Centroamérica unida, no una Centroamérica a la carta, no una integración a la carta como hemos tenido hasta el día de hoy, en donde elegimos en qué organismos pertenecer y en qué organismos no pertenecer. Tenía un canciller hace algunos años, el embajador Geir Rosenthal, que me decía: Centroamérica es una, no son dos partes. ¿Y qué razón tenía el embajador Rosenthal? Centroamérica es una y tenemos que ir avanzando, aunque sea con pasos pequeños, pero tenemos que ir avanzando en todas las iniciativas de manera conjunta. Hoy, cuando les digo que hemos avanzado, se lo digo porque, por ejemplo, tenemos a una Panamá incluida en el subsistema económico, en el protocolo de Guatemala. Hoy tenemos a una Panamá miembro de SIECA y eso es algo que nos alegra, y de hecho la secretaria general de SIECA es una panameña y está haciendo un estupendo trabajo al mando de esta dirección, de esta integración económica. Hoy tenemos a una República Dominicana como miembro pleno del sistema de integración, del sistema político, no aún de SIECA. Nos falta Belice y nos falta Dominicana que se sumen a SIECA, y ya lo han dicho. Ya lo han expresado el primer ministro de Belice y el presidente de Dominicana. El destino de Dominicana y de Belice está en el mercado común centroamericano y vamos a ser parte fundamental de SIECA. Es un proceso, desde luego, porque sus economías requieren, por supuesto, de adaptar ciertas situaciones. Quiero expresar, mis queridos amigos, que Centroamérica tiene un gran destino, que Centroamérica tiene muchas oportunidades, que esta integración, a pesar de las sombras que tiene, también tiene muchas luces, y una de esas luces es la posibilidad con que ahora nuestros empresarios hacen más y mejores negocios dentro de Centroamérica, porque también tenemos que destacar lo positivo. Es increíble ver cómo las empresas de Centroamérica, porque son empresas de Centroamérica, están presentes en toda Centroamérica, y cómo toman una oportunidad de esta situación. Quiero señalar también que tenemos que apostarle a la pequeña y a la mediana y a la microempresa, porque ese es el futuro de Centroamérica. Tenemos que elevar, tenemos que crear más clase media, tenemos que sacar a la gente de la pobreza, y lo vamos a generar únicamente con empleo. Guatemala, Honduras y El Salvador en particular formamos parte del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Plan en el cual debería estar incluida toda Centroamérica, porque se trata de toda Centroamérica. Y uno de los objetivos fundamentales
del Plan de la Alianza para la Prosperidad es precisamente la creación de oportunidades económicas en los países de origen para evitar que la gente migre por obligación. La migración debería ser una opción, no una obligación como es hoy. Pero generar ese empleo también es una responsabilidad de los sectores privados y, por supuesto, el apoyo fundamental de los gobiernos en Centroamérica. Yo no quiero separar la situación de Centroamérica del resto de Latinoamérica, porque de hecho somos una gran región y somos una región que crece. Pero en particular quiero expresar que Centroamérica, a través de su sistema de integración centroamericana, que como señalé, se diferencia de cualquier otro mecanismo o proceso de otro organismo de integración, porque nosotros perseguimos la integración política, tiene mejores oportunidades que la puede tener en su contexto general Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la CELAC, por ejemplo, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no persigue la integración política de Latinoamérica y del Caribe. Es un mecanismo de diálogo político y persigue la coordinación política. Queridos amigos, quiero finalizar estas palabras, esta pequeña conversación, diciéndoles que Centroamérica exporta al mundo aproximadamente 29,000 millones y que lo que exporta dentro de Centroamérica son 8,000 millones. Somos, como lo dije, el segundo socio comercial de la misma región y el destino está unidos, no separados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar medidas correctivas que corrijan las cosas que están mal y que nos enrumben hacia donde tenemos que ir, que es la plena integración política, pasando por supuesto por una integración económica, social de nuestra región. Muchas gracias, presidente Cerezo, por esta oportunidad que nos dan.